Compartir pantalla. A ver, espero que no haya problemas. ¿Lo están viendo Heráclito ahí? Bueno, el silencio, el que calla otorga, o sea que el silencio lo toma como un sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de Heráclito. Nos vamos de Mileto a Éfeso, que como vieron en el mapa estaba cerquita. Era otra de las colonias griegas en Jonia. Por supuesto que este es un retrato imaginario, ¿no? No sabemos cómo fue realmente Heráclito. Este es un cuadro del siglo XVII, creo. O por ahí. Muy bien hecho, realmente. Ahí lo muestra Heráclito en toda su angustia, ¿no? Eh, bueno, por ahí por los que ya algo saben, Heráclito es famoso por haber dicho que todo cambia, ¿no? Y que todo es inestable, y etcétera. Y realmente sobreviven unos cuantos fragmentos del propio Heráclito, ¿eh? Unos cuantos fragmentos de un libro que se llama De la naturaleza. Claro, lo que pasa es que Heráclito vivió en una época, acá estamos avanzando, fíjense que ya estamos hacia fines del siglo VI a.C., donde, como les comenté antes, varias colonias griegas fueron siendo absorbidas, amenazadas, conquistadas, absorbidas, ¿no? Realmente hay detalles que no conozco y quizás no se conocen en muchos casos en cuanto a cuán cruenta o no cruenta, amistosa o no amistosa fue la de distintas incorporaciones, ¿no? De estas colonias al imperio persa. Pero lo cierto es que eran épocas de muchos cambios políticos y posiblemente eso haya influido en este eh, pesimismo respecto de la estabilidad, ¿no? Exactamente, después vamos a hablar de Parménides como el polo opuesto de Heráclito. Es este pesimismo respecto de la estabilidad, esta creencia en que todo es inestable, todo cambia, ¿no? Después vamos a volver una y otra vez sobre esto, a ver qué hay de cierto en que todo cambia y qué hay de cierto en que nada cambia, ¿no? Y si hay un poco de las dos cosas, ¿no? Y esto lo vamos a ver también en forma anacrónica, ¿no? ¿Qué visión tenemos hoy en día sobre si todo cambia o nada cambia o qué, ¿no? Por ejemplo, el fragmento 91. No es posible descender dos veces al mismo río, tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por el ímpetu y la velocidad de los cambios se dispersa y nuevamente se reúne y viene y desaparece. Así que todo cambia, el río nunca es el mismo. Todo tiene velocidad, todo tiene ímpetu, con lo cual o se dispersa o se reúne. A quien desciende a los mismos ríos le alcanzan continuamente nuevas y nuevas aguas. Pero incluso, y el fragmento 49 va más allá, ¿no? Que dice, descendemos y no descendemos a un mismo río. Nosotros mismos somos y no somos. No solamente cambia el río, sino que nosotros cambiamos. O sea que esto, obviamente tiene consecuencias o connotaciones filosóficas profundas, ¿no? Ha habido filósofos contemporáneos que se han preguntado en qué sentido uno es el mismo que era a los 20 años. En el sentido de, ¿es la misma persona? ¿Es otra persona? Y esto nos lleva al concepto de persona, ¿no? Se puede decir en algún sentido, o hasta un poco dramático, ¿no? ¿Puedo decir en algún sentido dramático que el Pablo de los 20 años de alguna manera no está más, murió? ¿O vive en mí? ¿O soy yo? O sea, son todas cosas que se mezclan, si quieren, la poesía con la literatura existencial, con la filosofía, ¿no? Entonces, ¿es el mismo río o no es el mismo río? El hecho de que el agua sea otra,
pensémoslo en términos modernos. El hecho de que las moléculas de agua, el río, no sean las mismas que las de ayer en el mismo río, ¿significa que no es el mismo río? Tiene razón Heráclito cuando dice que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. ¿No se le está dando la mano? En algún sentido, ¿no sigue siendo el mismo río por más que las moléculas de agua sean distintas? Y aunque nosotros hayamos cambiado de ayer a hoy, ¿no seguimos siendo de alguna manera el mismo? ¿No? En parte tiene razón Heráclito. Quizá la tarea, el desafío mayor de la filosofía sea decir en qué medida tenía razón Heráclito y en qué medida no. ¿Qué es lo que se mantiene y qué es lo que cambia? En gran medida la ciencia moderna lo resolvió, pero en otra no. En otra hay ciertas interrogantes que siguen siendo vigentes. O por ejemplo el cambio. El haber descubierto leyes de la naturaleza tan profundas como las que hemos descubierto, ¿no? Les cito como ejemplos extremos la teoría general de la relatividad de Einstein y el modelo estándar de las interacciones electrodébiles. Son teorías profundas, son leyes que no cambian o que queremos que no cambian. De hecho, como más de una vez se los voy a comentar, las leyes de la naturaleza tienen una serie de constantes fundamentales que creemos que no cambian, pero es una apuesta, podrían cambiar. El protón podría ser menos pesado que el electrón dentro de 1.000 millones de años. No lo sabemos. Creemos que no. Lo mismo respecto del pasado. Hay evidencias de que no cambió. Ahora, ¿va a seguir siempre igual eso? El descubrir leyes significa que estamos como encorsetando, encadenando a la naturaleza a respetarlas por el resto de los tiempos. Bueno, son un montón de cuestiones, ¿no? Que, como les estoy diciendo, estoy incluyendo cuestiones anacrónicas con diacrónicas, estoy yendo y viniendo del pasado al presente, del presente al pasado. Pero acá todos estos fragmentos involucran la noción también de identidad, tanto de las cosas como de las personas. Es como abre un montón de puertas. Según Platón y Aristóteles, o sea, estamos yendo 100 y pico de años después, el decir que esta forma de pensar, digamos, que todo cambia, haría el conocimiento imposible. ¿Por qué? Y porque yo solamente puedo conocer lo que no cambia. Ahora, es así, ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo puedo conocer cosas que cambian. Sí, pero en lo que están pensando Platón y Aristóteles es en que uno para conocer tiene que conceptualizar. Y los conceptos son cosas que no cambian. Como yo les comenté, un perro puede cambiar concreto, pero el concepto perro, al menos el concepto que uno tiene de perro, o el concepto que uno tiene de número 3, más o menos se mantiene constante a lo largo de la vida. Y el conocimiento de que 3 más 3 es igual a 6 es un conocimiento de cosas que no cambian. El concepto 3, el concepto suma y el concepto 6. Entonces, para Platón y Aristóteles vamos a ver, si todo cambia no sería posible el conocimiento. O sea, puede uno matizar y están los que el polo opuesto sería nada cambia. El polo intermedio es algunas cosas cambian y otras no. ¿Ok? Aristóteles comenta que uno de los discípulos de Heráclito, llamado Cratilo, directamente concluyó que no es posible sumergirse en el río ni siquiera una vez. Claro, esta conclusión, ¿a qué se debe? Y si todo cambia, nada se puede conceptualizar, porque los conceptos son cosas que no cambian. Entonces, si no puedo conceptualizar nada, porque todo cambia, no existen los conceptos,
no existe el concepto río, o por lo menos no existe el concepto este río, ¿no? El río que está acá a 500 metros de mi cabaña. O sea, el concepto este río no existe, con lo cual ni siquiera me puedo sumergir una vez. Y si lo llevamos más adelante, más lejos quiero decir, no existiría ni siquiera el concepto yo. ¿Eh? Porque yo, en mi caso Pablo, como individuo, digamos, me imagino que hay algo, para que exista Pablo, tiene que haber algo que no cambia. Si todo cambia en mí, ni siquiera existe el Pablo, sino que es un continuo de cualidades que van cambiando. Ni siquiera lo puedo conceptualizar, ¿no? Un fragmento más de Heráclito, ¿no? No hay sino una sola sabiduría, conocer la inteligencia, en el sentido del pensamiento, que gobierna todo penetrando en todo. Estos son fragmentos sueltos, no sabemos a qué se refería Heráclito, ¿no? Es más, hasta nos podemos preguntar si esa inteligencia de la que habla Heráclito en este pensamiento es algo estable o no, ¿no? O sea, realmente hasta no tiene mucho sentido, o si quieren como un juego, sí, especular en qué estaba pensando, pero no tenemos que perder de vista que es un juego, no podemos conjeturar mucho más. Es más, yo aquí no lo incluí. eh, yo después voy a subir mis apuntes de esta unidad, que como al igual que en la unidad 1, hay cosas que no incluyo en esta presentación, como para que no se haga infinita la clase, pero bueno, en mis apuntes hay muchos comentarios míos escritos que escribí, ¿no? Y hay algún que otro fragmento más que no incluyo en la presentación. Eh, y uno de los fragmentos que no incluí, pero que ahora me viene en la mente y no quiero dejar de comentarles, es que hay un fragmento que habla que en donde Heráclito habla del tiempo como un niño que juega, lo cual es muy curioso, ¿no? ¿Qué significa que Heráclito haya escrito que el tiempo es como un niño que juega a los dados, ¿no? O algún juego de azar de esa época? ¿Qué significa eso? Y bueno, una interpretación posible es que como todo cambia, y si todo cambia ni siquiera hay leyes fijas, entonces no podemos predecir el futuro. Si todo cambia, cuando digo todo es todo, ni siquiera hay leyes inmutables, con lo cual no podemos predecir el futuro, ni siquiera lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Con lo cual el tiempo lo que hace es traer novedad siempre. En todos los ámbitos, en todas las escalas de tiempo y de espacio, hay novedad, hay impredecibilidad, y por lo tanto hay un niño jugando a los dados, ¿no? Bueno, hasta aquí con Heráclito. Pitágoras, o la escuela pitagórica, porque de Pitágoras es muy poco lo que sabemos, y mucho menos lo que sabemos cuánto podemos atribuir a Pitágoras y cuánto a otros miembros de su escuela, o alumnos de su escuela, discípulos, o de su secta, porque era un grupo bastante hermético, que tenían con sabiduría secreta. Se sabe que nació más o menos hacia el 580 a.C. en la isla de Samos. Emigró a la Magna Grecia. ¿Qué es la Magna Grecia? Se denomina la Magna Grecia, digamos, como su nombre indica, la Gran Grecia, a una serie de colonias griegas que se establecieron en Italia y en Sicilia, o sea, en la península itálica, en Sicilia, también en Sicilia. Eh, y se sabe que Pitágoras emigró a Crotona, que era una colonia griega en la actual Calabria, y murió en otra colonia también griega en la Magna Grecia, hacia, digamos, comienzo del siglo V a.C. Bueno, entonces lo que yo voy a decir son logros de la escuela pitagórica, aunque no sabemos cuáles son de Pitágoras y cuáles no. Evidentemente Pitágoras
fue un personaje o el más importante de la escuela pitagórica, con lo cual seguramente muchos de los logros de la escuela se deben a él personalmente, pero no podemos estar seguros cuáles. Bueno, uno de los, obviamente el descubrimiento más importante es el que todos conocen, el teorema de Pitágoras, ¿no? En un ángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Muy bien. Que yo no recuerdo si en el secundario se enseña la demostración, pero es muy bonita la demostración. Y que, al menos yo yo no la estudié en el secundario. No sé si alguno de ustedes la estudió en el secundario, yo no. Y después simplemente la aprendí por autodidácticamente, o sea, buscando en bibliografía, porque es como que se da por sentado, que uno lo sabe y listo, ¿no? Pero es muy bonita la demostración. Bueno, asociado, digamos, relacionado con el teorema de Pitágoras, en la escuela pitagórica se demostró de forma rigurosa que la raíz cuadrada del número 2 no es un número que se pueda escribir como el cociente de dos números naturales. O sea, no es un número racional. Es lo que se llama número irracional. Claro, este fue uno de los secretos más fuertemente guardados porque atentaba contra toda la filosofía pitagórica. ¿Por qué? Porque para los pitagóricos la naturaleza se componía de números, con lo que eso quisiera decir, ¿no? Claro, número entendido como lo que uno entiende por número a nivel intuitivo, lo que entiende un niño por número, lo que entiende por número cualquiera que no sea matemático, que es el número 3, el 28, el 140, o sea, números. Es lo que sirve para contar cosas. ¿Eh? A eso se le llaman números secas. En realidad los matemáticos se llaman números naturales. Bueno, por algo se llaman números naturales, ¿no? Que el número 1,48 no es un número natural, es un número fraccional. Pero bueno, eso ya involucra fracciones de cosas. O sea, un número decimal no sirve para contar cosas. Yo cuento con los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El siguiente, obviamente los pitagóricos no negaban los cocientes, a los cuales llamaban números racionales, o sea, no lo llaman así, pero es lo que hoy se llaman números racionales, que yo, 5 medios es un número racional, obtenido por dividir 5 dividido 2, que son números naturales. Obviamente 5 medios no es un número natural, pero es un número llamado racional. Los pitagóricos demostraron que la raíz cuadrada de 2 no es un número que se pueda escribir como cociente de dos números racionales. Pero esto tiene una connotación más allá. Vamos a un cuadrado, ¿no? Que tenga el lado 1. La diagonal de ese cuadrado, su longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, por el teorema de Pitágoras. O sea, un cuadrado de longitud del lado 1, la diagonal tiene longitud de raíz cuadrada de 2. Esto tiene como consecuencia el hecho de que la raíz cuadrada de 2 sea irracional, que la diagonal no es conmensurable con el lado. ¿Qué significa conmensurable? Y aquí entra por qué lo guardaron tan celosamente este secreto. Que no hay, vamos a poner términos prácticos, no hay una medida común a ambas longitudes. No importa cuán chiquitita sea, o si quieren, si yo quiero dividir el lado con baldosas cortitas, acá sería más que baldosa como con segmentos chiquititos, no importa cuán chiquitito sea el segmento, no voy a poder al mismo tiempo hacer y meter un número entero de segmentos
en el lado y otro número entero de segmentos en la diagonal. O sea, por más chiquitito que ponga el segmento, ¿no? Muy chiquitito, lo más, ¿no? Si por ejemplo el lado mide, qué sé yo, 428 segmentos, la diagonal no va a medir, qué sé yo, 721 segmentos. O sea, no, siempre va a haber un coma algo. Nunca voy a poder hacer entrar un número entero de veces ese cachito en la diagonal si entra un número entero de veces en el lado. Siempre me va a sobrar o faltar. Eso significa no son conmensurables. ¿Qué quiere decir? Que no admiten ningún tipo de medida común, por más chiquitita que sea, o en términos matemáticos, utilizando el lenguaje de la escuela secundaria, no admiten ningún máximo común divisor entero. O sea, no admiten ninguna medida en común entera. No tienen ninguna medida en común. Son inconmensurables. Claro, para una filosofía que decía que todo se compone de números, si el lado de un cuadrado se compone de números, no pongámosle que hubiera la diagonal, cuando digo números, números naturales, ¿eh? La diagonal tiene algo ahí de no natural, pero uno ve cuadrados en la vida real donde la diagonal existe, o sea, yo trazo un cuadrado, ¿no? En una hoja de papel y la diagonal también la puedo dibujar, o sea, existe la diagonal, ¿no? Bueno, acá vamos a cambiar a música. ¿Por qué a música? Porque la música se compone de sonidos. Los sonidos forman parte del mundo natural. Hoy en día sabemos que son oscilaciones acústicas del aire, elásticas del aire. Bueno, Pitágoras fue el primero que hizo una teoría musical que relacionaba la longitud de la cuerda, ¿no? Imaginemos una lira griega, la longitud de la cuerda con la altura del sonido. Pitágoras fue el primero que hizo una teoría, ¿no? De por qué los sonidos agradables están relacionados, o si quieren, los intervalos melódicos agradables están relacionados con cocientes entre las longitudes de la cuerda pequeños. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para el que sepa música y para el que no, bueno, créanme, do, sol. Eso es una quinta, ¿no? No voy a cantar cómo suena do, sol. Es una quinta, es un intervalo, se llama consonante. Suena lindo. Bueno, si yo quiero tocarla con una cuerda, la longitud eh, del do digamos, pongamos que el do está por debajo del sol, ¿no? La longitud de la cuerda que toca el do, que suena como do, es 3 medios veces más larga que la longitud de la cuerda que suena sol. Otro intervalo armónico es do fa, que es una cuarta, se llama, ¿no? Bueno, la longitud de la cuerda del do, en relación a la longitud de la cuerda del fa, está relacionada con es 4 tercios veces más larga. Fíjense que son todos intervalos cocientes de números naturales. 3 medios, 4 tercios. Bueno, el más consonante es la octava. O sea, dos do, un do y después un do más agudo. Es una octava eso. La longitud del do más grave, que está una octava por debajo del do más agudo, es el doble de la longitud de la cuerda del do más agudo. Todo eso digamos, se considera, bueno, yo lo suelo decir como la primera aplicación exitosa de la matemática al mundo de la naturaleza, en este caso la música, pensada como un mundo de la naturaleza, o sea, como en este caso el mundo de los sonidos, ¿no? Cosa que va a haber muy pocos ejemplos en la antigüedad, dos básicamente.
la música y la astronomía, ¿no? Y nada más. La revolución científica del siglo XVI y XVII se basa justamente con intentar aplicar la matemática a más y más ámbitos de la naturaleza. Entonces acá les puse la escala musical pitagórica. Donde tengo dos do. Un do de abajo y un do de arriba. Después la escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lo que se llama tono, lo que serían las notas blancas del piano, pero no todas. O sea, entre do y re, entre re y mi hay un tono. Bueno, para Pitágoras el tono se vinculaba con la fracción 9 octavos. Lo que ocurre en música es que las sucesivas notas se obtienen de la anterior multiplicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es entre do y mi, el intervalo este es la tercera mayor. Eh, de acuerdo a la escala musical pitagórica, entre do y mi se hacen 9 octavos por 9 octavos me da 81/64. Evidentemente eso no es igual a 5 cuartos, que es eh, una fracción chiquitita que uno podría desear que representara la tercera mayor. Ahora, lo que sí, si uno hace eh, entre do y do, el factor es 2. Si uno multiplica todo esto, hagan la cuenta, esto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, todo esto me da 2. Bueno, por eso es que Pitágoras lo diseñó así. Esto que está acá es un semitono. Entre mi y fa hay un semitono, que es un medio tono, digamos. Pero el tema es que Pitágoras para esto tuvo que recurrir a una fracción bastante fea. 256/243. Bastante horrorosa. Pero bueno, es la que logró como para que toda la escala musical tuviera solamente dos fracciones. 9 octavos y 256/243. Por falta de tiempo no se los voy a comentar, pero hubo otro filósofo llamado Eratosþeno que propuso otra escala musical donde había varias fracciones distintas, pero todas muy chiquititas. 9 octavos, 10 novenos y así. Pero bueno, se los cuento como anécdota. Igual yo les voy a avisar, pero voy a dar una charla, no me acuerdo cuándo, creo que el mes que viene, que se titula bueno, el título muy bien no me acuerdo, pero tiene que ver con la importancia de la música en el nacimiento de la ciencia, en la cual ahí sí voy a hablar en detalle de todas estas cosas. Se les voy a contar. Bueno, hablemos de otras cosas, como es el vacío. El vacío pitagórico. Bueno, yo les cuento, el vacío es un tema que va a aparecer muchas veces. La mayoría de los filósofos de la antigüedad, no sé si la mayoría, pero a partir de Aristóteles, un gran porcentaje va a creer que el vacío no es posible en la naturaleza. Va a haber otros que van a pensar que el vacío sí es posible. Entre ellos, los pitagóricos. Después vamos a ver por qué a Aristóteles no le gustaba y vamos a ver connotaciones que tiene creer o no creer en el vacío. En el libro cuarto de la física de Aristóteles, que también la física es otra obra de Aristóteles que se compone de libros, de capítulos, y eso denota párrafos. Dice Aristóteles acerca de los pitagóricos. Dicen también los pitagóricos que existe el vacío y que es así introducido en el cielo por una respiración del pneuma infinito o espíritu, y que así el vacío permite distinguir las naturalezas de los cuerpos, por ser el vacío una separación y distinción de las cosas colocadas unas después de las otras. Y afirman que esto sucede antes que nada en los números, ya que el vacío
diferencia la naturaleza de ellos. Claro, acá hay una razón lógica de por qué los pitagóricos creían en el vacío. Como creían que los números eran los elementos últimos de la naturaleza, entre los números hay saltitos. O sea, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, no hay un continuo. Digamos, yo tengo que pegar un saltito. Entonces, es natural, psicológicamente hablando, que los pitagóricos hayan aceptado el vacío. Porque si entre las cosas hay un continuo, ¿cómo denoto un continuo con números naturales? Si los números naturales implican saltos, del 1 salto al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Pero esto es una conjetura mía, ¿eh? O sea, una cuestión, si un análisis de la psicología de los pitagóricos, ¿no? Son conjeturas. No es que tampoco lo encontré en ningún libro y seguramente alguien lo debe haber dicho, no digo que sea original mío esto. Incluso tampoco nadie puede saber qué tenían en la mente los pitagóricos cuando decían que el mundo se compone de números. O sea, porque si uno lo piensa así a nivel literal, ¿qué significa? Que la mesa está compuesta por números 2, 3, 4, 5, ¿qué? O sea, si el número es un concepto, ¿qué significa que? O sea, uno se imagina que el número sea algo material. Entonces, ¿qué significa que los números sean los elementos de los cuales se componen las cosas, ¿no? ¿Cómo hago ese salto de lo material a lo inmaterial? Evidentemente los pitagóricos creían que los números eran materiales en algún sentido. Pero bueno, eso queda por la conjetura de cada uno, ¿no? Bueno, acá vamos a otro ejemplo de lecturas indirectas, ¿no? Porfirio fue un filósofo neoplatónico griego. Después vamos a hablar que fue el neoplatonismo más adelante. Plotino fue un muy importante filósofo, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, Porfirio vivió digamos, en la época del Imperio Romano, en el siglo III después de Cristo. Escribió una obra llamada Vida de Pitágoras. En esa obra cita a Dicearco, que fue un filósofo aristotélico del siglo III o IV antes de Cristo. Se relacionó con Teofrasto, que yo les comenté fue el principal alumno de Aristóteles. Entonces, Porfirio cita a Dicearco, ¿no? Hablando acerca de Pitágoras. O sea, un autor del siglo III después de Cristo, citando a un autor del siglo IV antes de Cristo, hablando acerca de Pitágoras que vivió en el siglo VI antes de Cristo. ¿Ok? Entonces dice, lo que Pitágoras decía a sus compañeros, nadie puede saberlo con seguridad, ya que ni el silencio era casual entre ellos. Por otra parte, eran especialmente conocidas estas doctrinas. La que afirma que el alma es inmortal, que transmigra de una a otra especie animal. Esto vieron que lo vimos, lo del alma inmortal, ya los órficos lo creían. Además que dentro de ciertos periodos los sucesos acaecidos una vez vuelven nuevamente y nunca hay nada absolutamente nuevo. Acá vemos por primera vez la aparición de un retorno de todos los acontecimientos, que lo vamos a ver en otras filosofías. Y por último, que es necesario creer que todos los seres vivientes están unidos por lazos de parentesco. Y bueno, y según dice Arco, el primero que introdujo estas ideas en Grecia fue Pitágoras. Bueno, la inmortalidad del alma ya venía, como vimos, del orfismo. Después vamos a ver que Platón también creía en la inmortalidad del alma y en la transmigración. Pero esta idea de transmigración viene de Pitágoras. Después vamos a ver que Platón tiene mucha influencia pitagórica.
Ahora, esta idea de que las cosas se repiten es novedosa. ¿Mm? Es novedosa en Pitágoras. O sea, Pitágoras trae esa nueva idea de que las cosas se van a volver se van a repetir. ¿Mm? Y bueno, esta cuarta idea de que estamos todos unidos por algún parentesco también es interesante. Bueno, hoy, como les decía, ¿no? En la otra clase, seguramente estamos todos relacionados si todos descendemos de una población que posiblemente haya sido no más de 1000 o 2000 Homo sapiens que vivían en el Cuerno de África hace 70.000 años. O sea que en el fondo somos todos bastante parientes. Pero aquí es como que uno puede analizar libremente esto, ¿no? Esto también va por cuenta mía. La idea de que todo se repita tiene, entre otras cosas, un trasfondo de vértigo hacia el infinito. O sea, el tiempo involucra un enfrentamiento con el infinito. Porque si el tiempo tuvo un comienzo, nos enfrentamos a lo inefable de qué significa que el tiempo comience. Si el tiempo no tiene comienzo, nos enfrentamos al infinito del tiempo, con lo cual nos enfrentamos a un número potencialmente infinito de acontecimientos. Y si las cosas no se repiten, nos enfrentamos a un número potencialmente infinito de acontecimientos diversos, ¿no? Entonces, una forma de resolver este problema es, si yo no puedo imaginar un comienzo del tiempo, entonces me imagino que hay un ciclo que se repite y se repite. Entonces, puedo compatibilizar un número finito de acontecimientos con un tiempo infinito. ¿Cómo? Diciendo que todo se repite y se repite y se repite. ¿Eh? Esto agéndenlo como posibilidad que va a volver más de una vez a lo largo de la historia del pensamiento. Incluso hoy en día hay teorías que dicen que el universo va a volver a una especie de nuevo Big Bang. ¿Eh? Está esa idea también flotando. Incluso hay teorías cosmológicas modernas que dicen que va a haber un nuevo Big Bang, aunque no haya un Big Crunch. El Big Crunch denota una era hipotética donde el universo se empieza a contraer de nuevo, ¿no? Entonces, implota, se hace un Big Crunch y luego vuelve a expandirse de nuevo. Bueno, como hoy en día poca gente cree que eso ocurra debido a la famosa energía oscura, del cual algún día les voy a contar algo quizá, aunque no involucra la historia de la ciencia, pero en esta historia anacrónica, diacrónica, más de una vez vamos a ir y volver. Pero les comento como curiosidad, como cultura general, que hay teorías que dicen eh, em, que podría haber nuevos Big Bangs, aunque no haya contracción del universo. Pero bueno, se los digo como curiosidad. Filolao y Arquitas fueron quizás los dos miembros de la escuela platónica más destacados, ¿no? Aparte del fundador Pitágoras. Filolao vivió eh, más bien en el siglo V a.C., Arquitas entre el V y el IV a.C. Filolao vivió en Tebas, en la Tebas griega, porque está la Tebas egipcia y la Tebas griega, les cuento. Arquitas vivió en Tarento y se cree que fue Arquitas el que influyó en el pitagorismo de Platón, ¿eh? Porque fue amigo de Platón. Bueno, esto lo comento porque ahora vamos a ver juntos unos fragmentos de Filolao que también nos ayudan mucho a conocer el pensamiento de Pitágoras en relación al conocimiento. ¿Eh? Pues obviamente para Pitágoras el conocimiento era posible.
Ahora, cómo se relaciona el conocimiento con el número y con las cosas? ¿No? Dice Filolao, la esencia de las cosas, que es eterna, y la misma naturaleza admiten, sí, el conocimiento divino, pero no el humano más allá de este punto, que no podría existir ninguno de los entes ni ser conocido por nosotros si no existieran las esencias de las cosas, de las cuales consta el universo, sea de las limitadas, sea de las ilimitadas. Esas esencias de las cuales habla Filolao son las que permiten que nosotros conozcamos. ¿Eh? O sea, nosotros podemos conocer, lo que puede ser conocible por nosotros son las esencias. ¿M? Gracias a eso podemos conocer algo, ¿no? Esas esencias son lo único que nos puede vincular al conocimiento divino. ¿Eh? Por suerte para los pitagóricos, tenemos acceso al menos a algunas de las esencias. Y ahora fíjense, este otro fragmento significativo, ¿no? Dice, todas las cosas conocidas tienen un número, porque sin él no sería posible que nada fuese conocido ni comprendido. O sea que esto es importante porque aparte es una pena que después estas ideas pitagóricas hayan caído en el desuso, porque son un poco las que anticipan la idea de la ciencia moderna, que es importante el número para conocer la naturaleza, ¿no? Otro fragmento de Filolao. Sin este, todas las cosas serían ilimitadas, o sea, sin el número, inciertas y oscuras, ya que la naturaleza del número es ley, guía y maestro de cada uno, para cualquier cosa dudosa e ignota. Pues si el número no fuese también la sustancia de las cosas, éstas no se manifestarían a ninguno, ni en sí mismas, ni respecto a otras. O sea, esta idea de que si no fuera por la naturaleza del número, no podríamos conocer nada. Y las cosas serían ilimitadas e inciertas. O sea, la única fuente de certeza es el número. Esta idea es muy fuerte, pero lamentablemente, en gran medida, por el desdén de Platón a aplicar la filosofía, ¿no?, a la naturaleza y a la tecnología, y luego por el descrimiento de Aristóteles de que la matemática realmente sea aplicable a la naturaleza, hizo que hubiera que esperar 2000 años para que en la práctica se aplicara la matemática a la naturaleza. Los pitagóricos la aplicaron ¿a qué? A la música y en general a la teoría de la medida en general, no mucho más, ¿no es cierto? Bueno, en una época muy antigua. Pero es muy interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Y hay otra cosa interesante en los pitagóricos, que es su cosmología. ¿Eh? Ellos no eran geocéntricos, no creían que la Tierra está en el centro, al igual, al igual que, al igual que Platón. ¿Eh? El que iba a ser geocéntrico es Aristóteles, pero ni Platón ni los pitagóricos eran geocéntricos. El tema es que el geocentrismo de Aristóteles va a permear toda la filosofía y filosofía natural de los siguientes 1800 años. Acá un fragmento de Coelho de Aristóteles hablando sobre la cosmología pitagórica, dice, mientras la mayor parte afirma que la Tierra está colocada en el centro, todos los que aseguran que el universo es limitado, o sea, esto ya es algo en la época de Aristóteles, no siglo cuarto antes de Cristo. En cambio, los itálicos, llamados pitagóricos, dicen lo contrario. Aseguran que en el centro está el fuego y que la Tierra, siendo uno de los astros, girando alrededor del centro, produce la noche y el día.
Además, construyen otra tierra enfrente a esta que denominan antitierra, no buscando las razones y las causas de los fenómenos, sino conduciendo los fenómenos a ciertos razonamientos y a ciertas opiniones suyas y tratando de combinarlos conjuntamente. Es como que para los pitagóricos era más importante el fuego y el sol que la tierra, claro, como fuente de luz, ¿no? También a muchos otros les pareciera que no es necesario atribuir a la tierra la posición central, conjeturando esta creencia no de los fenómenos, sino más bien de los razonamientos. Acá Aristóteles lo que está haciendo es criticar que el fundamento para todas estas ideas de los pitagóricos no es ningún fenómeno, sino que es solamente el razonamiento, ¿no? Que Aristóteles en este caso lo trata como una especie de prejuicio racional. Pues creen que le corresponde al cuerpo más excelente ocupar el lugar más excelente. Y el fuego es más excelente que la tierra. Y que el término es más excelente que las cosas intermedias. Y que el extremo y el centro son términos. De manera que, razonando de acuerdo a estas premisas, no creen que en el centro de la esfera se encuentra ella, la tierra, sino más bien el fuego. Y bueno, después dice, bueno, y llaman custodia de Zeus al fuego que ocupa tal posición. Entonces, claramente, entonces, para los pitagóricos, el fuego ocupaba el centro. Y para ir terminando la clase, bueno, pues la vamos a terminar con los pitagóricos. La clase que hoy vamos a arrancar con los eleatas. Vamos a ver, van a ser los antagonistas de el cambio heraclitiano, ¿no? Los eleatas. Pero bueno, ya vamos a ver el miércoles que viene eso. Bueno, para terminar, un fragmento que nos habla de ese eterno retorno o de ese tiempo cíclico de los pitagóricos, ¿no? Antes que nada, mencionar que Eudemo de Rodas fue un filósofo e historiador griego del siglo IV a.C., alumno de Aristóteles. Muy importante porque, bueno, editó la obra de Aristóteles, considerado el primer historiador de la ciencia, que escribió un libro llamado Física. Lamentablemente de ese libro no nos ha llegado ese libro, pero sí, de nuevo, la física de Simplicio. Acuérdense que Simplicio estamos hablando del siglo V después de Cristo. Simplicio no cita fragmentos de la física. Fíjense, la física de Simplicio cita fragmentos de la física de Eudemo, ¿no? Y en este fragmento habla acerca de la idea del tiempo cíclico de los pitagóricos. Dice Eudemo: se podría permanecer en la duda si el mismo tiempo nace, como algunos dicen, o no. Si se debiera creer los pitagóricos, de la misma manera que las cosas idénticas por el número, así yo también volveré a hablar, teniendo este bastoncillo en la mano, y vosotros estaréis sentados como ahora. Y de la misma manera se comportarán todas las demás cosas. Y hay que pensar que el tiempo sea el mismo. Pues siendo también uno solo el movimiento mismo, igualmente de muchas cosas iguales, serán una e idéntica lo anterior y la sucesiva, y también su número. Todas las cosas las mismas, entonces, incluyendo también el tiempo. Bueno, no sabemos si los pitagóricos creían esto, pero si creemos a Eudemo, el carácter cíclico del tiempo de los pitagóricos, o al menos de algunos de los pitagóricos, era muy estricto, muy extremo. O sea, algunos al menos creían que todo se va a repetir, hasta, parafraseando, ¿no? Hasta este mismo momento en que yo les estoy hablando a ustedes sobre lo que dijo Eudemo del eterno retorno pitagórico, se va a repetir. El mismo gesto con la mano, la misma forma en que les estoy hablando, la misma actitud de cada uno de ustedes, se va a repetir hasta el más mínimo detalle. Y este final
enigmático, incluyendo también al tiempo. ¿Qué significaría que el tiempo mismo se repite, no? Bueno, no sé. Así que bueno, hasta acá termina la clase y nuestro comentario sobre las ideas pitagóricas sobre la naturaleza en general, ¿no? Y la relación entre la matemática y la naturaleza y el tiempo y la cosmología. Así que aquí entonces termino la clase